Muy buenas tardes, estamos con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, para hacerle algunas preguntas en relación al tema de Vega Pámanes y en general del tema de la seguridad. ¿Cómo estás, alcalde? Buenas noches. Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Contrario. Alcalde, preguntarte primero por el asunto de Vega Pámanes. ¿Por qué, y esto es algo que hemos discutido en los últimos días, por qué tardó tanto tiempo Guadalajara en presentar las denuncias? ¿Por qué, si esto ocurrió a finales de julio, por qué el tema se vino prácticamente hasta octubre? Porque el tema no tenía que ver nada más con una llamada, tenía que ver con un proceso de investigación respecto a la actuación de los policías de Guadalajara en esa detención, en la cual hubo un procedimiento fuera de lo que establece la ley, y teníamos que acabar con esa investigación, tener todos los elementos para poder presentar la denuncia. Yo tenía la grabación de la llamada al día siguiente, el mismo día que sucedió. Así. Y a partir de eso di la instrucción de que se hiciera la investigación, de que tuviéramos todos los elementos, de entender perfectamente lo que había pasado, se armó y se estructuró la denuncia, y como es mi obligación, después del reporte que yo tuve en la comisaría, la presentamos cuando teníamos todos los elementos. Es decir, hoy te puedo decir que están aportadas las pruebas, están todos los elementos que se requieren para que se pueda actuar en contra del presidente del Tribunal de Justicia. ¿Ya está la grabación como prueba? Sí, es parte también de los elementos que están ahí a disposición para la investigación. Están, por supuesto, los audios y las grabaciones que quedan registradas de toda la comunicación que se hizo entre la Corporación de Guadalajara y la Fiscalía, por ejemplo. Están todos los elementos para entender lo que pasó, lo que sucedió. Ahí, Enrique, es muy sencillo de explicar. Es el presidente del Tribunal de Justicia, los encargados de impartir justicia en este estado, pidiendo que se liberen a personas. Yo no voy a entrar al terreno de si delincuentes o no. O sea, tampoco... Eso le toca a los jueces. Eso le toca a los jueces, pero quiero decirte de quién estamos hablando, porque luego él salió a decir que eran unos trabajadores de un patrón que no los hallaba. No, a ver, primero, con toda claridad, las personas de las que estamos hablando no eran unos trabajadores de un patrón, no eran unos jardineros o unos cocineros. Eran dos personas que traían armas de uso exclusivo del ejército sin importación para ello, lo cual ya de entrada es un delito. Segundo, la persona de la que hablan como el patrón estaba ahí, estuvo todo el tiempo presente. O sea, hay mentiras flagrantes del presidente del Supremo Tribunal, y lo que creo que es importante que la gente tenga presente es que la responsabilidad de nosotros ante un escenario, ante una situación como esta, pues es denunciarlo. No es un asunto político, y mucho menos en la lógica que él ha planteado, que me parece todavía más preocupante, que habla de que esto es un intento por apoderarnos del Poder Judicial. Es que ellos tienen la visión de que el Poder Judicial tiene dueños. Ellos se sienten los dueños de un poder público del Estado. Que sí tienen dueños, bueno, el Poder Judicial. Pero un poder público tendría que tener por esencia su autonomía. El Poder Judicial no puede ser de nadie, no puede ser de ningún grupo. Pero es que es el problema, ¿no, alcalde? Ese es parte del problema. O sea, lo que nosotros estamos poniendo en la mesa es que esta discusión sobre el tema de seguridad, que normalmente está centrada en las policías y en los gobiernos, tiene una ramificación fundamental o una explicación de fondo que tiene que ver con la impartición de justicia, con los encargados de que los delincuentes que estamos deteniendo estén en la cárcel. Enrique, daba el dato hace unos días, detuvimos del 1 de junio al 28 de septiembre, ese dato es el más actualizado, más de 780 delincuentes, no por faltas administrativas, por delitos. 780 delincuentes detenidos por la Policía de Guadalajara. ¿Sabes cuántos estuvieron sueltos inmediatamente después de detenidos? 90%. El 90% de los detenidos prácticamente al día siguiente están otra vez en la calle. Mientras eso esté sucediendo, y luego, tienes como ejemplo al presidente del Poder Judicial pidiendo que se libere a gente detenida, pues entonces creo que podemos entender la magnitud del problema del que estamos hablando y por qué nosotros venimos señalando que mientras no se haga una limpieza de fondo del Poder Judicial, que está profundamente corrompido, el modelo de seguridad, o más bien no hay modelo de seguridad que funcione. Pero ¿no crees, alcalde, que está corrompido por los políticos? Es decir, porque ahí le han entrado los Cosío, Arturo Zamora, Aristóteles Sandoval, le ha entrado Raúl Padilla, le han entrado todos a repartirse las cuotas, y lo que ha sucedido es que está totalmente parcializado el Poder Judicial, y sirven en realidad a unos pocos y abandonan a la mayoría. Ese es el asunto de fondo. Creo que de fondo es eso, pero hay una discusión que me parece que habría que acotar. El Congreso del Estado tiene la responsabilidad de definir quiénes son los magistrados. Sí. Y ese no es un asunto que se inventó en Jalisco, digamos, es el sistema básico de división de poderes, los equilibrios básicos entre poderes, que se ha ido pervirtiendo en el tiempo. Es decir,
actores políticos, y todos los conocemos, tienen nombre y apellido. Mencionaste algunos, pero te puedo mencionar otros Hay más. otros. El PAN senador, también en el su senador momento, de la Martínez. República, Chema Martínez. Sí. Ese es parte del problema. La otra parte del problema es cómo estas redes de poder no solamente están en una lógica de hacer negocios o de tener estas redes de corrupción sumamente complejas, sino que ya están generando un perjuicio directo a la seguridad de los ciudadanos. Es decir, esto va más allá de la simple corrupción de robarse el dinero. O de las cuotitas. O de las cuotas, o los repartos de chambas, o de ver cuántos jueces le tocan a uno, cuántos secretarios, cuántas plazas. Esto es mucho más que eso. Estamos hablando de la impartición de justicia. Y eso me parece que pone en la mesa hoy, en el centro del debate público, la necesidad literalmente de refundar a los poderes públicos del Estado. Esa es una idea en la que yo he estado insistiendo en los últimos días. Es un planteamiento que creo que tiene que estudiarse a profundidad. Estamos hablando de algo, de un nivel de complejidad mayúsculo. Estamos hablando de reconstruir el pacto social de nuestro Estado. Se tendrá que reconstruir desde mi punto de vista el pacto social en México, pero tenemos que empezar por Jalisco. Y esta reflexión tiene que llevarnos a eso. Más bien, esta situación, lo que acaba de acontecer, tiene que llevarnos a eso. No podemos seguir así. ¿Por qué, alcalde, ustedes también en MC le han entrado a las cuotas en el Poder Judicial? ¿Por qué? En las discusiones que hemos tenido, hay estado, ha salido en la prensa que hay fichitas de MC, pasó en el ITEI, por ejemplo, alguien que venía de Zapopan. Es decir, ¿por qué no decir, si este modelo nos ha llevado a pervertir el Poder Judicial, ¿por qué seguirlo? Nosotros no compartimos ni creemos que el reparto de cuotas sea la ruta por la cual se puede renovar los poderes públicos. Estamos totalmente en contra de eso. Pero el Congreso tiene que tomar decisiones, es el Congreso el que decide. Hay quien plantea la idea de que el que se construyan acuerdos en el Congreso significa repartir las chambas entre los cuates. En eso sí, a nosotros nos pueden someter casi al polígrafo si gustan, para dejar claro que nosotros ahí no tenemos intereses de ningún tipo. La fracción de MC es la primera fuerza política del Congreso. Por supuesto que la fracción de MC opina, plantea propuestas y vota al final de cuentas quiénes son los que van a ocupar estos cargos, cuando menos en esta legislatura. Todo lo que viene de atrás, eso es otro tema, ahí sí, como dicen tocayo, hay que nos esculquen. En el caso de lo que ha pasado hasta ahorita, yo quiero plantear una cosa. En algún voto que haya hecho MC respecto a una posición que se haya definido, nosotros nos hacemos responsables de los perfiles que se han apoyado, de los perfiles que se han respaldado y a los cuales se han votado. No, el problema es que al señor Vega Pámanes, y lo he insistido en varios programas y lo repito aquí en el tuyo, cito al Divo de Juárez, cito a Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, es cosa nada más de verlo, es cosa nada más de ver su historia, su trayectoria, su vinculación partidista evidente, es un activo del PRI, es una gente que trabajó al lado del diputado Javier Galván, que lamentablemente fue ejecutado hace apenas algunos meses, es una gente que fue director de la policía de Puerto Vallarta, en un gobierno priista, y tú lo escuchas hablar y tienes un mínimo de conversación con él. Yo sí me hago la pregunta, no sé si te haya tocado conocerlo y platicar con él, ¿ese es el presidente de uno de los poderes públicos de Jalisco? Eso es lo que no se vale. O sea, es decir, el Congreso tendrá que seguir tomando las decisiones de quiénes son los que van a integrar estos espacios de responsabilidad, pero el Congreso tiene también, como otro poder público del Estado, que replantearse la lógica de cómo toma esas decisiones. Entiendo, alcalde, que hay responsabilidades jurídicas, que esa, como decíamos, tendrá que ver con la investigación de la Fiscalía, con lo que definen los jueces, pero también hay responsabilidades públicas, y queda claro por esta grabación que el presidente del Supremo pierde la confianza, si tenía alguna, de parte de la ciudadanía. ¿Crees que debería renunciar, de dar un paso al costado? Le quedan 2 meses. ¿Tú crees que en este momento debería decir, me voy y que mejor llegue otra persona? En cualquier sociedad desarrollada, debería no solamente haber renunciado ya, debería de estar ya en la cárcel, pero el nivel de cinismo al que ha llegado estos sectores de la clase política me parece que es ya fuera de toda proporción. El señor debe de renunciar, el Congreso debe de actuar en consecuencia, ojalá y lo hagan pronto, y la Fiscalía tiene una gran responsabilidad. La Fiscalía tiene que mandar una muestra de que no puede seguir habiendo impartidores de justicia que actúen con esa impunidad. A ver, nosotros en esa ruta estamos activos y estamos apretando por diferentes vías. Él es uno, Vega Pámanes es uno, y ahí están las pruebas. Y el magistrado Barba, del Tribunal Administrativo, el que autorizó todos los edificios irregulares, el que generó ese modelo de corrupción
que ha permitido el caos urbano en Guadalajara, ¿para cuándo? Si están todas las pruebas, están los elementos, está la ruta de seguimiento del despacho a través del cual operaban y negociaban cuotas. La pregunta a la Fiscalía del Estado es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a caer funcionarios a la cárcel? Cuando a mí la gente me pregunta, oye Alfaro, tú dijiste que ibas a entrar con todo para que los que habían desfalcado a Guadalajara pagaran las consecuencias. Hemos presentado más de 60 denuncias penales con las pruebas, las hemos ratificado. La pregunta es, ¿cuándo la Fiscalía va a actuar? Vamos al corte, seguimos con el alcalde. Ya estamos de regreso platicando esta noche con Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara. Ya platicamos del asunto de Vega Pámanes. Ahora la seguridad, alcalde. Se aprobó, el lunes se firmó el acuerdo entre el gobierno del estado y los alcaldes metropolitanos para empezar esta agencia metropolitana de seguridad. Fueron 2 o 3 cuartillas, al menos lo que tuvimos acceso hasta el día de hoy. Explícanos el modelo y si crees, alcalde, que se llegó pues como una especie de galimatías en donde parece que todo cabe. No, en realidad me parece que esa es la percepción que se ha querido construir. En realidad lo que tenemos que decir es que el gobernador del estado dio una muestra al final de todo este debate de voluntad para poder iniciar con la construcción de un nuevo modelo de seguridad para la ciudad. Y hay que explicarlo en estos términos. El modelo actual estaba agotado, está agotado. La realidad no lo dice, sino no se necesita un estudio ni hacer una evaluación a profundidad. El modelo está agotado. Las policías municipales y la policía estatal no tienen un modelo de organización que les permita enfrentar las características de los fenómenos delictivos que hoy viven las ciudades. Las grandes ciudades del país necesitan un nuevo modelo. Esa es parte central de lo que hemos planteado. Ahora, ¿cuál es este nuevo modelo? Primero, el eje del planteamiento que nosotros pusimos en la mesa, y no ahorita, Tocayo, porque yo quiero insistir en eso. Tenemos más de 3 años construyendo el modelo. Nos ha asesorado la Red de Ciudades Seguras de la ONU, han participado expertos de universidades y especialistas. Llevamos un proceso de 3 años haciéndolo, porque luego quisieron hacer ver como las ocurrencias de los alcaldes de MC y las prisas de los alcaldes. Tenemos 3 años haciendo el modelo, planeándolo, organizándolo. Bueno, al final de la discusión a lo que se llegó, y hubo una discusión porque no es un tema sencillo, estamos hablando de crear nuevas instituciones públicas, estamos hablando de hacer un nuevo modelo, no existe en el país un antecedente así. Entonces, la discusión es comprensible, por supuesto aparecen los elementos políticos que la hacen más compleja, pero llegamos al final a un acuerdo que nos permite respetar la esencia del modelo y adaptarlo a un proceso de ajuste paulatino, porque así hay que decirlo, no hay solución mágica. Tendremos que construir un modelo que en el tiempo de resultados. ¿En qué consiste básicamente? Primero, en crear una instancia de coordinación institucional, formal, con personalidad jurídica, que es la agencia metropolitana. Ahí estaremos el gobernador y los 9 presidentes municipales, tomando decisiones en términos de estrategia de seguridad, criterios de asignación presupuestal, evaluación de la política de seguridad y acuerdos generales que nos permitan sentar las bases de la otra parte, del elemento número 2 del modelo. Es decir, primer elemento, la instancia de coordinación. Esa es la agencia. Segundo elemento, el nuevo modelo operativo. Ese tendrá que ser el mando único metropolitano. ¿Fuerza única? No, ahí voy a explicar. El mando único metropolitano es integrar a todas las corporaciones de los municipios a una sola fuerza policíaca, con una sola estrategia, un solo criterio de lineamientos operativos. Es un modelo en el cual lo que queremos es crear un estado de fuerza que pudiera llegar eventualmente a 7,000 elementos para cuidar a la ciudad de manera integral. Ahora, lo que planteó el gobernador, que me parece tiene sentido, es, estamos de acuerdo en crear la agencia, que es el elemento 1. Esa la creamos este mismo mes y entra en operaciones el 1 de enero. Segundo, el modelo operativo de mando único tiene que tener una fase previa. Y esa fase previa va a ser echar a andar la fuerza única, primero como grupo especializado en delitos de alto impacto. Es un paso preliminar. Solamente una parte de las corporaciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, en fin, los municipios metropolitanos pasarán a integrar la fuerza única. Y ese será el punto de partida para construir las condiciones para hacer el mando único. Seguimos en esa ruta, el modelo no se ha alterado. Está planteado en esos términos. Nos va a llevar tiempo, ¿por qué razón? Aunque no está en el acuerdo eso. No, está en el acuerdo. Si revisas la redacción, está establecido y ha generado confusión porque no es un modelo tampoco tan sencillo. Fuerza única es el paso preliminar para seguir construyendo la idea del mando único. La idea es que si hay un mando único metropolitano. Tiene que haber un mando único metropolitano. Coincidimos en eso, el gobernador coincide en eso. Lo que él dice, y creo que tiene razón, es hagamos
Mientras arranca, o sea, con el arranque de la Fuerza Única, ya tendremos un grupo especializado en delitos de alto impacto, metropolitano. Ahí está ya. Dicen, bueno, pero eso ya existía. Hay una diferencia de fondo y quiero explicarla. No va a depender de la Fiscalía. Los municipios no le van a entregar policías a la Fiscalía para que ellos hagan lo que quieran. El modelo de Fuerza Única hoy tiene una nueva lógica, que se integra a todo el nuevo esquema de seguridad metropolitano. Esa es la gran diferencia de fondo. Ahora, al mismo tiempo vamos a continuar con un proceso que nos lleve a resolver el tema de homologación salarial. Es decir, que el policía del Salto pueda ganar lo mismo que el policía de Zapopan, porque con esas diferencias de salario no se puede operar una policía metropolitana. Segunda, que los policías tengan el mismo nivel de capacitación, el de poder institucionalizar una academia metropolitana de formación policíaca. Varios pasos que se tendrán que ir dando en el tiempo, pero que tendrán que derivar en el mando único. Entonces, elemento 1, la agencia. Elemento 2, mando único con su programa de arranque, que es Fuerza Única, en delitos de alto impacto. Y tercer elemento, un nuevo Consejo Ciudadano, con gran poder, no de membrete, no de adorno, un Consejo Ciudadano de Seguridad Metropolitana que se enfoque fundamentalmente en retomar, que esa es la clave del modelo que nosotros presentamos, el diseño de la política en el tema que le corresponden a las policías municipales, que se llama fundamentalmente prevención. No podemos seguir con estrategias solamente reactivas. Tenemos que tener una estrategia de prevención que verdaderamente nos permite en el tiempo reducir la incidencia delictiva en Guadalajara, en un escenario muy complejo, en el que se están recortando fondos a nivel federal para el tema, en el que se está planteando inclusive la desaparición de algunos de los programas con los que los municipios pues medio equilibrábamos la falta de recursos en seguridad. En ese escenario vamos a tener que construir este modelo. Y hubo quien dijo, Tocayo, no se ha aclarado la viabilidad financiera del modelo, ¿de dónde va a salir? Nunca, en ningún momento se planteó que hubiera una bolsa de recursos para esto. Al contrario, lo que decimos es, en un escenario de pocos recursos, un modelo de coordinación te permite optimizarlos, usarlos mejor, que no cada municipio organice su ejercicio presupuestal como se le ocurra. Puedes consolidar compras para que si compras en mayor escala te salga más barato lo que compras. Puedes hacer muchas cosas. El modelo me parece que se respeta, no hay un galimatías o un pegoste. Es que eso parecía, en el acuerdo al menos eso parecía. Se ha generado, y en algunos casos de manera malintencionada de algunos, se ha querido generar esa percepción. Lo que yo te puedo decir es, creo firmemente en la idea de que con la seguridad no se juega. Y lo que hemos venido haciendo es un trabajo bien planeado, y creo que el gobernador del estado dio una muestra de que independientemente de que alrededor de nosotros hay muchos intereses que quisieran que nada pasara en la ciudad, que quisieran que todo siguiera como está ahora, el gobernador del estado creo que dio una muestra de que podemos caminar. Yo tengo confianza que podamos seguir avanzando en el acuerdo. Una crítica más que hay al modelo, alcalde, que si bien hay toda esta estructura burocrática, la agencia, los mandos, no existe una estrategia. Es decir, que detrás de todo esto no hay, si lo vemos en términos futbolísticos, sabemos cuál es la formación, pero no a qué se juega. ¿Se sabe realmente en términos de proyecto, en términos de prevención? ¿Hay realmente un acuerdo sobre el modelo en sí, sobre la estrategia, perdón, en sí? Sí, hay 3 elementos importantes que no se ha hablado y aprovecho la oportunidad para decirlo. Primero, hay un programa que se hizo con el apoyo de la ONU, de la Red Ciudad de Seguridad de la ONU, en Tlajomulco hace 2 años, como programa piloto. Tiene una experiencia que dejó enseñanzas, que dejó muchos elementos de aprendizaje. 2, tenemos en Guadalajara 1 año desarrollando lo que nosotros consideramos debe ser la base del nuevo modelo operativo, que es todo este sistema de cuadrantes. Es decir, la lógica de que la seguridad no la puedes enfrentar respetando límites municipales administrativos. La delincuencia no reconoce límites. No le importa si estás en Tlaquepaque o si estás en Guadalajara. Ese modelo de cuadrantes, en el caso de Guadalajara, está terminado. Zapopan va muy avanzado. Hay una base ya y un planteamiento en la mesa de estrategia totalmente, más bien completamente armado y en proceso de discusión y de análisis. Es decir, sí hay un planteamiento y sí se está discutiendo en ese sentido. Y finalmente, lo que yo te diría, todo este ejercicio que se hizo durante 1 año en Tlajomulco con el programa piloto, lo que nosotros hicimos durante 1 año en Guadalajara, son las bases de un modelo que tendrá que irse afinando en el tiempo. Ninguna institución de esta naturaleza puede surgir sin tener dudas al respecto. ¿Hay dudas? Claro que hay dudas. Claro que hay cosas que en el tiempo tendremos que ir corrigiendo, mejorando, ajustando. Pero lo peor que podríamos hacer es no hacer nada. Lo que nosotros creemos y defendemos, y esa es la idea con la cual hemos levantado la voz, y hay a quien les ha parecido y dicen, ese Alfaro nomás está peleando y quiere pelearse con el gobernador. No es eso. Es que nosotros estamos aquí, a mí me pusieron de presidente municipal, para cambiar de fondo lo que está sucediendo en la ciudad. No para darle una maquilladita, no para darle una arregladita, no.
Tenemos que renovar las instituciones públicas de la ciudad. Y esos procesos son complejos, Enrique. Son procesos difíciles, hay dudas, hay cosas que tenemos que aclarar en el camino, pero hay la certeza de que el planteamiento que estamos haciendo puede funcionarle a la ciudad. Nosotros sabemos que ha funcionado en otras ciudades del mundo, hemos recuperado elementos, por ejemplo, de todo el modelo de cero tolerancia que se desarrolló en la ciudad de Nueva York, hemos incorporado elementos de lo que sucedió en algunas ciudades de Colombia. No hay modelos perfectos, tenemos que adaptarlos a la realidad de nuestra ciudad. No hay aguas con los derechos humanos, alcalde. Por supuesto. Pues bueno, Giuliani, digo, muy eficaz, pero violando derechos cero humanos. Tolerancia con una mano dura que se fue en algunos casos al extremo. Totalmente. Ese equilibrio y ese desarrollar un modelo específico para la ciudad ha llevado tiempo y todavía le falta mucho por hacer, pero ya empezamos. Yo celebro que ya arrancamos y eso no significa que el trabajo de la Policía de Guadalajara o de la de Zapopan o de los municipios involucrados se detenga. Al contrario, seguimos apretando, estamos avanzando en ese sentido, pero estamos construyendo las nuevas instituciones de seguridad de la ciudad. Y el consenso a largo plazo, que esa es la idea. Es que si se remueve el modelo cada que llega un alcalde nuevo, ¿tú ves este modelo en 20 años, en 25 años? Solo lo veo en 20 años. Es decir, hoy lo veo sentando las bases, empezando su construcción. Fíjate, algo que a mí me llamó la atención en el debate político sobre este modelo, es que inclusive se llegó a decir que era inconstitucional. Cuando nosotros todavía a principios de este año tuvimos reuniones en la Secretaría de Gobernación con el Comisionado Nacional de Seguridad, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en donde lo que nos dijeron es, ese modelo es el que puede funcionar en las grandes ciudades del país. Por supuesto que es constitucional, por supuesto que tiene sentido. O sea, era inconstitucional hace una semana y ahora ya se volvió constitucional. No ese es el debate. Ese es el debate al que han querido llevar algunos el tema. Pero por ello creo que hoy lo importante es que la gente de Guadalajara entienda que hay, Guadalajara como ciudad, que hay conciencia en quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar a Guadalajara, primero, de que entendemos que las cosas no están bien. Tampoco hay una crisis de seguridad. Ojo, quiero aprovechar el espacio para decirlo. Hay algunos datos que no tenemos un remolino, una vorágine de inseguridad. Nosotros te podemos decir, con los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad, que muchos de los delitos que nos tocan atender a nosotros los municipios van a la baja. Y el hecho de que vayan a la baja, yo no me voy a meter en una guerra de cifras, hablo de los números que tiene el Sistema Nacional de Seguridad, tampoco significa que estemos satisfechos, porque en donde estamos hoy tampoco está bien. Si le bajamos 20%, seguimos estando muy altos. Necesitamos bajarle 80%, 70%. Pero no hay una crisis como tal. Tenemos fenómenos delictivos que hay que ponerles mucha atención. Robo de vehículos, por ejemplo, que no hemos podido detener y que está generando problemas a escala metropolitana. El tema de robo a bancos, pues también decirle a la gente, nosotros nos toca cuidar a los ciudadanos. Los bancos necesitan meterle dinero, necesitan hacer su parte para vigilar a los bancos. En fin, la discusión es tan amplia que lo que yo te puedo decir, y puedo decirlo de frente a la gente que nos ve, es que lo que no vamos a hacer jamás es evadir nuestra responsabilidad. Aquí estamos para dar la cara. La función primordial del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Un Estado que no garantice eso es un Estado que no tiene razón de ser. Y entonces esa lucha que estamos dando, pues la estamos dando en un escenario muy complejo, de mucha pobreza, de mucha exclusión, de mucha desigualdad, en un escenario de violencia a nivel nacional, pero no nos vamos a rajar, no vamos a doblar las manos y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y eventos como o sucesos trágicos como el de Tlaquepaque, que son aparte de eventos que de alguna forma condicionan mucho la opinión pública, porque son eventos que dices, de verdad esto está pasando en nuestra ciudad, gente mutilada. Y polarizan el debate. Si tú te fijas en las redes sociales, muchísima gente decía, pues qué bueno que le hagan eso a los delincuentes. Sí, tenemos un pequeño autoritario en los tapatíos. Bueno, pero hubo, si tú revisas el debate, yo revisé en radio, una cantidad de gente que decía, qué bueno que hicieron eso. Pero la realidad es que ahí no sucedió eso. O sea, es un asunto entre delincuentes, hasta donde la fiscalía nos ha informado. Yo tampoco tengo más elementos. Es que siempre es un estribillo que sacan todos para decir, es que no, son entre delincuentes. Habrá que ver que se agote la investigación. Pero lo que yo quiero decir es, no podemos llegar a esos extremos. Ver escenas como esa. Sí, qué degradante. Yo antes que presidente municipal soy tapatío, aquí viven mis hijas, yo no quiero que esa sea mi ciudad. Alcalde, gracias. Al contrario, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos, seguimos en Perspectivas.